No era ningún secreto que la prensa pública, la prensa del Estado, la antigua prensa del movimiento, ahora denominada medios de comunicación social del Estado, estaba en quiebra. El primer paso del gobierno Suárez para desmantelar la prensa del Estado fue en junio de 1979, cuando decidió cerrar los 6 periódicos que más pérdidas acumulaban. Era un golpe muy simbólico, porque entre ellos no solo estaba el único periódico público de Galicia, El Pueblo Gallego, sino también estaba el periódico Solidaridad Nacional de Barcelona y, sobre todo, el periódico Arriba de Madrid, el que tenía el componente más simbólico. El Arriba era el periódico fundado por don José Antonio Primo de Rivera, que no dejaba de ser el periódico nacional del movimiento. Y además, para sus trabajadores era una sorpresa porque, según ellos, hasta poco antes el gobierno Suárez les había asegurado que no iba a cerrar el periódico Arriba, que había apoyado la transición española. Alejandro, que era sobre todo, aparte de un gran profesional, una maravillosa persona, fue a hablar con Adolfo Suárez ya más tiempo después. Y volvió a la redacción y dijo una cosa que nos sorprendió mucho a todos. He estado hablando con Adolfo, ha estado encantador y me ha dicho que si fuera el diario Pueblo se cerraría. No me podría prometer que no se iba a cerrar, porque se iba a cerrar, pero que la Arriba no se cerraba. Y yo creo que 15 días después o 3 semanas después el Consejo de Ministros aprobó el cierre del diario Arriba. Y la relación se quedó un poco... Adolfo, lo que te he dicho antes, era la guerra de guerrillas, entonces a él no le interesaba decir en ese momento que se iba a cerrar el Arriba. En 1979 el gobierno de don Adolfo Suárez decretó el cierre del periódico Arriba. Para la redacción del histórico rotativo supuso una relativa sorpresa, ya que hasta entonces se hablaba de una refundación del periódico que hubiera dirigido el histórico periodista don Pedro Rodríguez. Poco después de las elecciones municipales, en las que dan amplio despliegue a la izquierda, se decidió la muerte del diario Arriba. Aquí nos ha contado que chocó mucho a la reacción porque se había hablado de un inminente relanzamiento del periódico con Pedro Rodríguez. No sé si esto era verdad o no. Yo no sé exactamente, no recuerdo ahora las fechas de memoria de lo de Pedro. Lo de Pedro fue una cosa curiosa. Evidentemente a Pedro le llamaron, le ofrecieron la dirección del periódico, con Alejandro Armesto de cuerpo presente, entre comillas, lo cual me parece de poco buen estilo. Y Pedro Rodríguez fue a pedir permiso a Alejandro para hacer una reunión con la redacción para explicar sus planes. Lo hizo. Yo creo recordar que nos reunimos en el Hotel Eurobuilding en aquel momento, pero es de memoria. Pedro contó todos sus planes, pero nunca llegó a ser director. ¿Qué pasó? Pues no lo sé. No es bueno, desde mi punto de vista, vender el burro antes de comprarlo, ¿no? Y yo creo que Pedro ahí se equivocó. Lógicamente, hubo muchas reacciones al cierre de Arriba de los antiguos directores de aquel periódico. Don Jaime Canmani opinó: me parece que desde hace tiempo ese periódico no estaba sirviendo a los propósitos de su fundación, ni tampoco estaba sirviendo al Estado. De alguna manera, lo que yo digo ahí, que soy un periodista, siempre he sido un periodista y nada más que un periodista y un cronista, de alguna manera el novelista también lo es. Don Vicente Cebrián opinó: lamento muchísimo la desaparición de un diario en el que he trabajado durante 35 años. Y nada más. ¿Acaso le parece poco? No me preocupa que se haya hecho, fui director de Arriba algún tiempo y hice toda mi vida profesional en un periódico al que guardo un entrañable recuerdo. Y tuve por primer director precisamente, por segundo, a tu padre, Vicente Cebrián, del que conservo un buen recuerdo. Mucho más solemne, don Antonio Izquierdo escribía: hoy no ha muerto Arriba, porque Arriba estaba muerto desde el 20 de noviembre de 1975. Arriba murió un poco cuando cayó abatido Ismael Herraiz. Arriba murió un poco también cuando Emilio Romero, desde la Delegación Nacional de Prensa y Radio del Movimiento, ordenó la mutilación de cabecera tipográfica, arrancando de ella el yugo y las flechas para acomodar el periódico y acomodarse un poco a los vientos del espíritu del 12 de febrero. El 21 de marzo de 1935, José Antonio proclamaba así la primavera. Don Adolfo Suárez acaba de proclamar el ocaso. Pues yo me oponía a determinadas cosas y yo sabía que mientras yo estuviera esas cosas no se iban a hacer porque la responsabilidad del periódico era mía. El más emotivo, como no, don Rafael García Serrano. Bien, es el final. Prácticamente bastan 2 palabras: sentencia cumplida. Y felicitar a la prensa capitalista, familiar, libre. ¿Libre de qué?
La Riba tuvo una muerte triste, como todos los periódicos cuando mueren, pero yo creo que de los periódicos que han desaparecido en España durante la etapa en que yo he sido periodista, la más triste, desde luego, la del periódico Madrid, porque fue dinamitado por el régimen, fue víctima directa de una operación política para destruirlo, y tuvo una muerte triste La Riba. A pesar de esos cierres, la prensa del Estado aún no había desaparecido. Quedaban una decena de periódicos y entre ellos los 5 más deseados, los 5 únicos periódicos del Estado que no solo no estaban en pérdidas, sino que estaban en ganancias, es decir, que ganaban dinero para el Estado, como era el caso de Sur de Málaga. En la prensa del movimiento, la prensa del Estado, había solamente 6 o 7 periódicos que ganaban dinero. Los demás lo perdían todo. Finalmente eran La Nueva España de Oviedo, Información de Alicante, Sur de Málaga, Alerta de Santander, Levante de Valencia. Y los demás, todos perdían. ¿Cómo va a hacerse sociedades laborales en empresas en las que se pierde dinero? El futuro de esos periódicos no se resolvería con el gobierno Suárez y habría que esperar hasta el gobierno del PSOE para que se aclarara qué hacer con ellos.